Pensamiento del día domingo 6 de julio. Perdonar los agravios sufridos. Sean bondadosos los unos para con los otros, compasivos, perdonándose mutuamente como Dios lo ha perdonado en Cristo. Esta palabra está tomada de la carta de San Pablo a la comunidad de Éfeso. El apóstol está hablando de la vida cristiana como vida de unidad y caridad. Después de haber enumerado las cosas que el amor cristiano nos hace evitar, él nos dice lo que este amor nos impulsa a hacer. Y aquí tenemos una de las primeras actitudes que la caridad nos sugiere: la benevolencia, la comprensión, la misericordia, el perdón hacia todos. En Jesús nosotros vemos un amor infinitamente acogedor. Jesús no condena, nunca excluye a nadie, sostiene y anima a todos, no apaga la trémula llamita. Su amor va en busca de la oveja perdida. Es un amor que reconstruye y vuelve a dar la paz. Es un amor que perdona sin límites, que olvida todo, que festeja al pecador que vuelve a la casa del Padre, renovándolo completamente. Debemos mirar a Jesús, pensar en Él y tratar de tener nosotros también hacia nuestros prójimos esa benevolencia y misericordia que Jesús en primer lugar tuvo hacia nosotros, que siempre tiene y de la cual no dudamos nunca, aunque nos equivoquemos 100 veces al día. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de agosto de 1988. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33.